¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al análisis semanal del mercado de divisas, commodities e índices para la tercera semana del mes de mayo de 2015. Bueno, comenzando con el gráfico del euro dólar, podemos observar una segunda semana consecutiva a las bajas, obedeciendo a un rechazo a estos niveles de resistencia de la parte superior del rango que se encuentra aproximadamente ya hace más de un año. Y lo que podemos ver a continuación es un posible rebote, ¿sí? Sería interesante un rebote para venir a caer nuevamente el precio con bastante solvencia. Cabe resaltar que técnicamente sería ideal el rebote pues para poder montarse digamos de alguna manera en la parte más alta para venir a surfear toda la caída que probablemente se pueda estar presentando en las próximas semanas y meses en el instrumento. En el gráfico diario observamos cómo el precio intentó realizar un pequeño rebote al alza la semana pasada y el mercado al día jueves y viernes lo negó. Esto puede ser una señal muy bajista, quizás puede ser la señal del fallo de tendencia. Es un fallo que a mi modo de ver no es de mis gustos, porque preferiría que fuera más representativo esta subida para poder tomar posiciones vendedoras desde esta parte, pero el mercado oscila como quiere y nos dejó esta formación. Por ahora lo que nos está generando el día lunes es una vela de bastante poca volatilidad, que nos indica que puede generar nuevos mínimos y buscar quizás estos niveles de soporte para realizar ese tipo de rebote. Entonces, oportunidades vendedoras para las próximas sesiones y quizás la sesión de la europea se van a ver. En gráfico de 4 horas observamos cómo el precio hace el leve retroceso. Sería interesante que el mercado viniera y realizara algún tipo de intento del nuevo máximo y acá sí buscar ventas para buscar como mínimo estos niveles de soporte y luego los niveles inferiores de soporte. Entonces, para esta semana, ventas, el panorama del euro en estos momentos. Bueno, la libra esterlina, vamos a ver la libra esterlina en gráfico semanal. La libra esterlina ha generado una vela bajista que no aporta mucha información. Aparentemente acá está generando como una figura de mínimo mayor. Quiere decir que probablemente el mercado puede venir a buscar nuevamente los máximos y acá quizás realizar la negación de ese movimiento y caer nuevamente para buscar los mínimos. Recordemos que la semana pasada advertíamos que esta zona de acá era una zona bastante resistencia por las continuas zonas de resistencia que tiene acá y que el mercado le estaba costando muchísimo realizar nuevos máximos. Todavía sigue vigente el patrón del hombro cabeza a hombro, pero digamos que de alguna manera nosotros le estamos apostando al fallo de ese hombro cabeza a hombro y que el mercado por acá en esta zona llegue y encuentre el fallo o quizás antes para caer nuevamente con más solvencia y más fluidez hacia los mínimos. En gráfico diario no hay mucha información que nos está dejando el precio y en 4 horas está retrocediendo con bastante fortaleza en estos momentos, lo cual nos puede indicar que puede buscar nuevamente ya estos máximos nuevamente y quizás, ¿por qué no buscar nuevamente este máximo en la parte superior? Aunque lo dudo mucho, y que se podría surfear este movimiento quizás con un retroceso en esta zona para buscar unas compras más intradiarias y buscar estos niveles de resistencia. Bueno, por su parte el australiano dólar en gráfico semanal ha generado una vela de decisión bajista, indica nuevos mínimos el precio, no tiene nada que lo detenga para venir nuevamente a estos niveles de soporte, pero sería un escenario ideal que tuviera algún tipo de descanso en esta zona esta semana para seguir cayendo. Por su parte el gráfico diario observamos una tendencia bajista ya desplegada, madura, ¿sí? Y que ha venido a retroceder en estas zonas nuevamente en este último impulso bajista. En 4 horas observamos la debilidad que ha tenido el precio, se observa mucho el pequeño rebote que ha tenido acá estos niveles de resistencia, que anteriormente fueron soporte, y el mercado probablemente se pueda venir a generar un nuevo movimiento hacia las bajas, así que hay que estar muy atentos a los gráficos más pequeños para poder determinar posibles movimientos bajistas de corto plazo. Por su parte el dólar yen en gráfico semanal tenemos una segunda semana de rebote alcista frente a esta vela potente de rango amplio bajista. Me hace entrever que todavía sigo pensando que el mercado debería venir a caer nuevamente
Vamos a verlo, esa posibilidad en gráficos más pequeños. En gráfico diario tenemos una figura que no se configura con la semanal, porque esto es una figura de consolidación, como una formación de mínimo mayor que podría romper, más sin embargo se encuentra en una consolidación acá, y la ruptura de la parte inferior de esta consolidación indicaría la finalización de ese retroceso en gráfico semanal y posterior caída. Entonces hay que estar muy pendientes en esa consolidación que se está formando en gráficos de 4 horas, que lo observamos acá. Es un gráfico, es una consolidación que tiene aproximadamente 130 puntos, y que la ruptura, ya sea de la parte superior o de la parte inferior, va a definir el camino del instrumento en esta semana de trading. Bueno, el dólar canadiense, semana que deja de ver la indecisión. Es una vela, está configurando un primer mínimo mayor acá en esta zona, aparentemente en gráfico semanal, así que hay que estar muy atentos porque se podría estar presentando movimientos bastante interesantes hacia el alza en ese instrumento en las próximas sesiones y semanas, ¿sí? Dado el fuerte rebote, fuerte caída que ha tenido, se podría venir proporcionalmente un rebote al alza importante. En gráfico diario observamos como el precio se encuentra como una especie de lateralización en esta zona. Sería bueno que esta semana también quedara esta lateralización para, digamos, que mitigar los niveles de sobrecompra dado esta semana de rally que tuvo, y así generar un primer mínimo mayor en esta zona y buscar operaciones compradoras por acá en esta zona. Sería bastante interesante para mediano plazo. En 4 horas observamos como el precio ha venido a realizar un movimiento al alza interesante, ha venido a caer, aparentemente acá está configurándose como una especie de máximo menor en esta zona, y quizás probablemente pueda venir a atacar nuevamente niveles de soporte. Entonces vamos a vigilar estos niveles de soporte, porque acá se podría presentar oportunidades de compra de mediano plazo en el instrumento. Entonces hay que estar muy con los ojos muy abiertos en esas zonas, vigilar esas zonas claves para los instrumentos. Bueno, continuando con el video, vamos a continuación a ver el petróleo. El petróleo en el gráfico semanal sigue haciendo nuevos máximos, a pesar de las posibles advertencias técnicas que ha tenido el precio, las ha negado y ha seguido el precio hacia buscando máximos más altos. Que hay que esperar en gráficos diarios que se constituyan figuras de posibles movimientos hacia la baja, porque ya es más interesante buscar ventas que compras dado a lo extendido que está el movimiento en este marco de tiempo. En el gráfico diario se observa la madurez de la tendencia, ¿sí? Observemos que el mercado ha hecho máximos cada vez más altos en niveles claves a vigilar, este $43 el barril, y para pensar en compras, pequeñas compras en gráficos intradiarios, habría que esperar un retroceso importante en gráfico de 4 horas por acá para pensar algún tipo de compra muy pequeña de muy corto plazo. En gráfico de 4 horas observamos el rally del precio haciendo nuevos máximos. Como dije anteriormente, esperar retrocesos para quizás evaluar posibles compras de muy corto plazo, y ventas, esperar rompimientos de este nivel de soporte del 45,50 aproximadamente, y que genere algún tipo de movimiento similar a este, un primer máximo menor, y atacar las ventas por acá en esta zona. El oro, vamos a ver el oro. Este no es el oro, el oro en gráfico semanal está constituyendo un mínimo mayor en esta zona, luego de venir a realizar esta fuerte vela alcista, está consolidando, está corrigiendo, se ve interesante. Quizás uno de los instrumentos a vigilar esta semana, porque se podría venir a realizar ese impulso hacia el alza en gráfico semanal y gráfico diario. En gráfico diario observamos esta fuerte consolidación que ha tenido el precio, ha venido a retrocederlo bastante tiempo. Me parece que debe buscar nuevamente los mínimos para quizás evaluar acá los mínimos. Vamos a verlo más de cerca en gráfico de 4 horas, estos mínimos de acá, para evaluar algún tipo de largo. En gráficos de 4 horas observamos esta negación fuerte del precio a buscar estas resistencias, y acá podría presentarse una oportunidad de muy corto plazo, un primer máximo menor acá en esta zona, ¿sí? Para venir a buscar
estos niveles de soporte, y acá quizás en esta zona de soportes evaluar potenciales compras dado al mediano plazo que tenemos y esa configuración que hay en el marco diario y semanal. Bueno, por último los índices, vamos a ver el SP500. Vamos a ver el SP500, un momento por favor, que lo tengo por acá. El SP500 en gráficos semanal, segunda semana, tercera semana de volatilidad, caídas. El precio aparentemente va a tender a realizar, intentar buscar un nuevo máximo y acá definir si rompe toda esa directriz bajista que nosotros tenemos planteada por acá en esta zona, que la ha respetado muy bien en las últimas sesiones. Va a ser clave esa búsqueda de estos máximos en el precio. A su vez, en el gráfico diario, algo irónico porque hay una figura de hombro, cabeza a hombro muy válida del libro, que aún no ha sido rupturada aún. Observémosla bien, mírenlo, este es el hombro, esta es la cabeza, este es el hombro, que no ha roto aún todavía el neckline, pero cumple todos los requisitos. Sería muy interesante que el mercado tomara como figura de cambio de tendencia esta figura geométrica, y para hacer, digamos que tomada, debe romper el neckline con una vela de decisión bajista y así tener, digamos que un escenario mucho más importante hacia las bajas, buscando quizás estos niveles de soporte con una gran fluidez el precio, como se observa acá. En gráfico de 4 horas no está tomando todavía, digamos que ese panorama. Aparentemente la cabeza la está formando en una forma triple, ¿sí? Algo así, como que esto va a ser toda la cabeza, y vamos a evaluar la situación. Por ahora, compras quizás hacia esta zona de resistencia de los 2080. Bueno, el Nikkei algo similar al yen, tercera semana en estos momentos rebotando frente a una caída. Acá se observa algo muy similar al dólar yen, una especie de consolidación, y se va a definir, digamos que la dirección del precio y el activo cuando rompa la parte superior o la parte inferior de esta consolidación. Por último, el índice, vamos a ver el índice de Australia en gráfico semanal. El precio intentando rupturar nuevamente las resistencias que la semana anterior fue incapaz de realizarlo. Deja una vela de indecisión en gráfico semanal. En gráfico diario, aparente consolidación como figura de retroceso para seguir buscando nuevos máximos. Y en gráfico de 4 horas tiene ese panorama, aparentemente desea e intenta buscar nuevamente máximos. Bueno, esto ha sido todo para esta semana, espero que haya sido de utilidad y nos vemos la otra semana. Hasta la próxima.